Ya está con nosotros nuestro próximo invitado, que tiene pocos minutos, el Perfecto, bueno, doctor vamos entonces. Alfredo Serrano. Vamos a la carga, Marqués. ¿Qué le parece si usted empieza con las preguntas? Tenemos el tema Bueno, del IVA y empecemos, bueno, y varios, como el tema de la ley esta que enviaron el otro día, que el CAL parece que tiene un informe interno de que no se lo, que se la así es, devuelva. así es. Y más. Vamos a hablar enseguida, entonces, con sus preguntas El al informe presidente. jurídico de la recuperación de activos. Bueno, ¿qué tal si comenzamos por ese tema que me parece interesante, don Alfredo Serrano, el presidente del Partido Social Cristiano? Muy buenos días. Los saluda Juan Carlos Sánchez. El documento de la Unidad Técnica Legislativa, ellos sugieren no considerar este informe, el cual no es vinculante para la decisión del CAL. ¿Cómo ve usted eso, don Alfredo Serrano, por favor? Buenos días, Juan Carlos. Un saludo cordial a todos los Gracias. amigos, radioescuchas, internautas. Andresito, un abrazo. Pido mil disculpas por el retraso. Es más, ahorita estoy viendo a un lado de la pantalla, estamos en sesión de bancada con la presencia de la directiva nacional del partido, de las cabezas del partido, tomando algunas decisiones, pero este era importante ya que había un compromiso adquirido. A ver, personalmente todavía no hemos tomado una decisión para que nuestros dos vocales en el CAL, el presidente y el vocal Arcaiturri, puedan votar. No hay una decisión. Personalmente creo que no es un proyecto. Puede ser un proyecto urgente, sí. Yo sí creo que es urgente. Que es importante, sí. Que es fundamental para la lucha contra los grupos organizados delincuenciales, sí. Pero nuestra Constitución lamentablemente le da la facultad al presidente para calificar de urgente solamente los proyectos económicos. Este proyecto, para mí, punto de vista, particularmente no tiene temas económicos de por medio y tampoco hay unidad de materia para cumplir con el requisito que también en su momento se pronunció la Corte Constitucional. Bien hace el presidente, mire, el presidente está consciente de eso, y en las 9 preguntas que planteó posterior, en el segundo paquete de preguntas de consulta popular que mandó a la Corte Constitucional, plantea una que personalmente le he reclamado desde que fui diputado la primera vez, allí hace más de 30 años, que el presidente de la República tenga la facultad de declarar urgente no solamente proyectos de carácter económico, sino en Así otras es. áreas, por ejemplo, en materia de seguridad, por ejemplo, en materia laboral, en materia penal, etcétera. Entonces, una vez que el pueblo le apruebe esa consulta, podría hacer estas situaciones, este tema, por Claro. ejemplo. Pero lo importante, estamos de acuerdo con el proyecto. Creemos que es fundamental en el fondo, estoy hablando en el fondo, ¿no es cierto? Aquí hay un problema de forma que obviamente lo tiene que subsanar el Consejo Administrativo de la Legislatura. ¿Y cómo sería la forma de subsanarlo, don Bueno, Alfredo? lamentablemente, desde mi punto de vista particular, insisto, esto no es una posición del partido, sino que ya que estamos en este momento en la reunión, estoy viendo a un costado la reunión, decidiremos, desde el punto de vista particular, yo creo que el informe de la Unidad Técnica Legislativa es real. El CAL no está obligado a hacerle caso, cierto es, pero tiene razón ese informe, yo no lo discuto ese informe, y por lo tanto tiene que ser devuelto el proyecto para que el presidente lo vuelva a presentar por la vía ordinaria, a no ser que espere la consulta popular para darle trámite. De manera que la ley de extinción de dominio sí es fundamental para la lucha en este momento que el país, no en este momento, siempre fue necesaria, y hay que reformarla y hay que hacer algunas correcciones que el proyecto ventajosamente sí lo está haciendo. Eso es lo que, ese es un tema que ha venido clamándose, ¿no? En diferentes sectores del país desde hace mucho tiempo, respecto a que esta ley de extinción de dominio debe de existir en el país. Sin embargo, pues, increíblemente todavía no llegamos a tener una, ¿no? Bueno, existe, lamentablemente no está correctamente planteada, por eso se hace unas reformas, obviamente para mejorarla. Bien, don Alfredo, el otro tema que tenemos también aquí es el hecho del incremento del IVA. El Partido Social Cristiano ha sido claro en decir que no están de acuerdo con ese incremento. El ministro de Economía ha comparecido ayer
ante la Comisión de Desarrollo Humano en la Asamblea y dice que si es temporal, como algunos sectores lo están planteando, dice que el alza del IVA no alcanza y se cerraría el crédito externo, que se necesitan 14.500 millones por el déficit, atrasos y amortizaciones que tiene el gobierno que obviamente hay que cumplir, y cualquier atajo de financiamiento solo desestabilizaría las cuentas públicas y afectará la dolarización. Bueno, en primer lugar, debemos dejarle claro al país que el proyecto de ley de incremento del IVA del 12 al 15% no es un proyecto para este momento enfrentar la inseguridad ciudadana que vivimos. Este proyecto, conforme lo dice el artículo 4, es para arreglar las cuentas fiscales, para cubrir gastos, para cubrir pagos, para pagar deuda externa, etcétera. Y también para que el Fondo Monetario Internacional nos pueda dar préstamos a nosotros. Es decir, quedar bien con el Fondo Monetario. Y si sobra plata, porque lo ponen en último lugar, será para la seguridad ciudadana, o sea, para enfrentar esta guerra interna que le declaró el gobierno, este conflicto interno armado a la delincuencia, y que nosotros respaldamos y que nosotros estamos de acuerdo. Dicho esto, nosotros no creemos que el pueblo ecuatoriano tiene que pagar la inoperancia, la ineptitud de los gobiernos pasados. Nosotros no creemos que la gente pobre, porque es la más afectada, ya que todos sabemos que el impuesto, el IVA, es un impuesto regresivo, es un impuesto que afecta a la gente más pobre, es un impuesto que le da, que lo pone a la misma altura al hombre que vive con $1.70 al día que al hombre que vive con $10,000 al día. Eso obviamente nosotros no lo vamos a permitir jamás. Sí estamos de acuerdo que hay que crear una contribución especial, y al ser contribución va a ser temporal. ¿Por cuánto tiempo? Mientras el presidente está en el gobierno, porque el presidente ha dicho que mientras está en el gobierno, él va a luchar, obviamente va a continuar esta guerra y que nosotros la respaldamos, esta mano dura contra la delincuencia. Lo que nosotros dijimos desde siempre y que Lazo nunca lo puso en práctica y que los cheerleaders de Lazo jamás quisieron entender cuál era nuestro malestar con el gobierno, que no era porque nos traicionó en la asamblea, no, era porque no estaba cumpliéndole al pueblo ecuatoriano. Este presidente le ha demostrado al país y a Lazo que no se necesitaba leyes, que no se necesitaba recursos, solamente se necesitaba tener la valentía, la hombría, la decisión, el liderazgo para enfrentar a las mafias. Y hoy el gobierno lo está haciendo. De manera que, como es necesario recursos, y una vez que el gobierno nos cuantifique detallada y argumentadamente cuánto necesita, nosotros hemos hecho una propuesta al país, que ese impuesto o esa contribución especial y temporal debe sujetarse al impuesto a la renta del año 2022 y que se lo pagó en el 2023. Es decir, que solamente las personas que pagaron impuesto en el 2022, en el 2023 de su ejercicio fiscal 2022, proporcionalmente pagarán en función del monto que el gobierno nos diga que necesita. Y eso debe ser mensualmente ese pago, para que el gobierno tenga los recursos permanentes y frescos. Pero de allí a insistir en el IVA, insisto, el presidente de la República nos dijo en campaña que él nos iba a sacar de la crisis económica del país bajando impuestos. En ningún momento dijo que iba a subir impuestos. Segundo, el presidente y el gobierno conocía la crisis económica, en la que la situación económica paupérrima en la que dejaba Lazo la economía del país. Solamente los cheerleaders de Lazo eran los que sostenían contrario. De manera que hoy querer que el pueblo ecuatoriano, que vive una de las peores crisis económicas, situaciones económicas, y la crisis de inseguridad, tenga que aparte pagar impuestos, el más pobre me refiero, a ese ciudadano más pobre tenga que pagar impuestos, no señor. Nosotros no compartimos, pero sí estamos de acuerdo y vamos a viabilizar un mecanismo que compense ese monto para la guerra, que por cierto debe ser depositado y así deberá constar en la ley para que nosotros votemos en una cuenta especial cuyo único fin sea exclusivamente invertir en la defensa o en la lucha
contra estos grupos armados en el país. Esa es nuestra propuesta respecto a este incremento del IVA. Ustedes también hablan, don Alfredo Serrano, de ampliar los plazos de la deuda pública y de terminar contratos ocasionales, aparte de eso, pues de la focalización de los subsidios. Concretamente, ¿usted cree que el ampliar los plazos de la deuda y terminar esos contratos ocasionales darían el suficiente nivel de liquidez al gobierno para poder afrontar ese déficit? Bueno, para el tema de seguridad, esta va por el tema del impuesto a la renta. Ahora bien, para la crisis económica que atraviesa el país, lo propusimos en campaña, le propusimos al presidente en la segunda vuelta y lo ratificamos. La forma de enfrentar esta crisis económica, la primera pasa por eliminar, por focalizar los subsidios al combustible. No puede ser los únicos beneficiarios que debe haber en este país que reciban un combustible subsidiado. Deben ser, obviamente, el transporte público, deben ser los pequeños agricultores, los pequeños ganaderos, pescadores artesanales. Del resto, todo el mundo tiene que pagar el combustible a precio de mercado. Segundo, hay que renegociar la deuda externa en plazo. Tiene que alargarse los plazos para darle liquidez al gobierno. Tercero, tiene que colaborar el gobierno en esta crisis, reduciendo el tamaño del Estado, desapareciendo instituciones que no le aportan nada al país, eliminando a los pipones que todavía siguen enquistados en el gobierno, obviamente defendiendo a la gente que tiene el amparo legal pues, para permanecer en los cargos. Obviamente hay que aportar para esta crisis, hay que apoyar a los agricultores pequeños, a los ganaderos pequeños, al sector pesquero artesanal, que son los que dan de comer al país. Y para eso hay que darles crédito barato, hay que darle asistencia, semillas especializadas para que la productividad aumente, a los ganaderos hay que darle inseminación artificial, a los pescadores artesanales han reclamado toda la vida un barco para detectar peces, eso no llega ni siquiera al 0.1% del presupuesto general del Estado. De esa forma dinamizamos la economía. Estas son las propuestas del partido. La una para la guerra, que es crear una contribución especial en base al impuesto a la renta. Y la segunda, para la crisis económica, esta propuesta que hemos hecho. De manera que, si bien es cierto, nosotros nos oponemos a crear más impuestos por las razones que les hemos dicho todo el siempre. Imagínense en una economía dolarizada. Pero una cosa es pagar 15%, 18% de IVA en pesos colombianos o en soles peruanos, y otra cosa es pretender pagar 15% en dólares, porque nuestra economía es dolarizada. De manera que hay alternativas que le van a dar los mismos recursos, pero eso sí, dejando claro, los mismos recursos para la seguridad, los mismos recursos para enfrentar la guerra, los mismos recursos para darle paz y tranquilidad al pueblo ecuatoriano. No ni a crear contribuciones para aliviarle la crisis, para que el Fondo Monetario Internacional se sienta feliz y contento y le dé un crédito al gobierno. Si usted acepta un gobierno en la situación que aceptó el presidente cuando se posicionó, debe ir a cumplir su mandato de campaña. Vamos a sacar adelante este país bajando impuestos. Eso es lo que nos dieron en campaña. Así es que somos coherentes y somos lógicos en este punto. A propósito, y otra vez un gran saludo para Alfredo, estábamos leyendo aquí en la prensa, en el Universo, también hay algo por acá en el Expreso, pero veo en el Universo que justamente el ministro de Economía y Finanzas ha dicho que si esta contribución o aporte de nosotros los ciudadanos o el alza del IVA, si es que se diera, es temporal, no alcanza. Y se cierra el crédito externo. En efecto, esto no tiene que ver con el crédito de los multilaterales, del Fondo Monetario, ni del Banco Mundial, ni del BID. Esto tiene que ver con una lucha contra la narcodelincuencia. Es un asunto puntual. No es para un programa que se pongan de acuerdo con el FMI. Es decir, no se puede aprovechar lo uno para meter como caballo de Troya lo otro, me parece ahí, ¿no, don Alfredo? Lo resumo más fácil, mi querido Andrés. El gobierno está utilizando de pretexto la guerra
para meterle la mano al bolsillo al pueblo ecuatoriano y solventar otro tipo de problemas que tiene el gobierno y que no hay capacidades del Ministerio de Economía y Finanzas para encontrar soluciones y que quieren ir a lo más fácil, a lo que se ha hecho 41 años y cuyos resultados siguen siendo lo mismo. ¿O es que acaso? Mire, usted entre Moreno y Lazo prácticamente duplicaron la deuda externa del país. ¿Es que acaso ha mejorado la salud? ¿Es que acaso ha mejorado la educación? ¿Es que acaso tenemos recursos ahorrados? No. ¿De manera de qué? Oiga, Albert Einstein, deberían leerlo, las frases de Albert Einstein. Es decir, si tú haces 41 años lo mismo y te dan los mismos resultados, hombre, no esperes nuevos resultados si estás haciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, es tiempo de cambiar. Por eso también propusimos, y que el presidente lo ha acogido correctamente para la consulta popular, el trabajo por horas, para ayudar en el tema del empleo, principalmente el empleo joven. Hemos propuesto también que quitemos esa prohibición constitucional que no permite la inversión extranjera en el país, porque somos juez y parte en el caso de litigio, porque así pusieron en la Constitución de Montecristi no someternos a árbitros internacionales para las inversiones extranjeras y por eso nadie quiere invertir en el país. De manera que estamos dando... Eso es importante, eso debe de cambiar el tema ese de los arbitrajes. Tenemos que cambiar el tema de los arbitrajes para que llegue la inversión. La inversión no llega por esto, la inversión no llega porque no hay confianza en el país. Y estas son las cosas fundamentales que hay que atacar en el país para ir en la búsqueda de la solución, para solucionar los problemas del país. No hagamos lo que se ha hecho desde que volvimos a democracia. Cada gobierno se inauguraba subiendo la gasolina, subiendo los impuestos. Resultado luego de esa receta durante 41 años es la misma. Este pueblo sigue más pobre que nunca. El ingreso per cápita ecuatoriano ha bajado respecto a lo que teníamos hace 11 años. La gente es más pobre ahora que hace 11 años atrás, tomando como referencia 11 años que había unas cifras recientemente publicadas por un especialista y que son cifras oficiales. Entonces, en esta situación que vivimos, tan grave, tan complicada, ¿tú te imaginas al sector turístico? No, uy, aquí está golpeadísimo. Pues imagina el sector turístico, inseguridad, apagones, todo. Hablo de hoteles. ¿Tú te imaginas lo que es decirle a esa gente, sabe qué? Ya que ustedes están golpeados desde octubre del 2019 con el paro indígena, luego con la pandemia, luego con la inseguridad, con los toques de queda y ahora con la guerra armada, ¿sabes qué? También quiero que pagues más impuestos y que la poca gente que consume en tu restaurante ya no pague el 12, sino que pague el 15. Si la gente ya ni siquiera va a los restaurantes porque la gente está comiendo en su casa. ¿Cómo le decimos a ese sector, sí, que tiene que solventar, pagar más? Y puse como ejemplo ese sector, pero hay más sectores que viven en esta situación tan complicada. De manera de que hemos buscado una alternativa que se base en el impuesto a la renta, pagos mensuales, por el tiempo, obviamente, que está este gobierno, que será hasta mayo del 2025, porque no le podemos dar argumento tampoco al gobierno de decir, bueno, en un año se me termina la plata. No, la plata para la seguridad, la plata para la guerra. Tenemos una inquietud de uno de nuestros oyentes, el señor Luis Carlos González, y dice, por favor preguntar, ¿cuánto cuesta la fabricación de un galón de diésel y de gasolina? Porque la estructura de costos no se conoce. ¿Y cuánto es lo que realmente se subsidia por galón? Ahí puede haber otra solución. Sí, obviamente, por eso es que estamos diciendo, pues, quitémosles el subsidio, focalicemos. ¿Qué significa focalizar? Dar subsidio realmente a los sectores que lo necesitan. El transporte público. Si tú le subes ahorita el diésel y la gasolina al transporte público, te van a subir las tarifas. Y eso significa un proceso hiperinflacionario. Si tú le subes el combustible al pequeño agricultor, al pequeño ganadero, al pescador artesanal, te va a aumentar también la comida. Por eso es que estamos yendo a esos sectores, hay que focalizarlos, dejarlos fuera. El resto tenemos que pagar lo que nos mandan. Te pongo un ejemplo, Andrés. En el año 2013, el presidente Correa, en Galápagos, al sector turístico de Galápagos, que representa el 85% de la población, nos puso el diésel a precio internacional. En Galápagos hemos llegado a pagar hasta $4.20 el diésel. Y actualmente estamos pagando $3.70 el diésel en Galápagos. Claro, esos son precios internacionales prácticamente. Sí, allá en Galápagos, lo mismo con la gasolina. Es decir, y eso está desde el 2013.
Pero claro, eso fue general porque ahí paga todo el mundo en definitiva. Entonces, estas son las cosas que se debe cambiar. Obviamente no estoy pidiendo que en Galapagos lo cambie, ¿no? Sino que digo, se debe mantener este subsidio solamente para quienes nos necesitan y el resto que pague lo que le cuesta al país. No podemos en esta situación que vive el país darnos el privilegio de estar siendo subsidiados, obviamente, en el combustible. En octubre dio un reportaje de la revista Plan B que decía que le subsidiamos a la empresa Ecuacorriente solamente en diésel alrededor, creo que era de 38, 58 millones de dólares a la empresa que más utilidades tiene, que es una empresa extranjera, solamente en diésel, imagínate. Pero aparte en energía eléctrica, de ahí que le subsidiábamos al año 18 millones de dólares. Estas son las cosas que hay que corregir en el país para que se beneficien los subsidios, obviamente solamente los más pobres. Hace 10 de la mañana con 3 minutos, 10 con 3 minutos. Una última pregunta de mi parte para el doctor Alfredo Serrano. Quería preguntarle, Alfredo, el tema que tiene que ver con los concejales del Partido Social Cristiano. Esto no es lo del IVA. Concejales en diferentes, bueno, en Guayaquil y en diferentes lugares del país. ¿Qué les reportan a ustedes? Es decir, ¿cómo va ese trabajo? Porque en un caso de un partido grande y estructurado, siempre también tienen alcaldes. Bueno, ¿para qué vamos tema? Alcaldes y prefectos. ¿Qué les reportan dentro del trabajo que están haciendo? Ellos todavía tienen elecciones después de 3 años, pero es parte de lo que cuando se dan elecciones para presidentes, asambleístas, si han hecho una buena labor, eso ayuda. Si no han hecho una buena labor, pues eso perjudica. Sin duda alguna, pero cuando se trata de concejales, normalmente los reportes se dan a niveles de directivas cantonales o de directivas provinciales, ¿no es cierto? Okay. Nosotros sí tenemos contacto diario, permanente, en cambio, por tratarse de temas nacionales con nuestra bancada, obviamente con nuestros alcaldes, obviamente con nuestros prefectos, pero ya a nivel de concejales, obviamente es un manejo ya más bien de carácter segmentado a nivel provincial, a nivel cantonal, que se dé esos contactos. Y lo que sí, obviamente, cuando sea el proceso eleccionario en el 2026, hay que escoger los candidatos, las elecciones serán en el 2027, obviamente se evalúa el trabajo de cada uno de ellos en cada una de sus funciones. ¿Por qué renuncian en Guayaquil los concejales del PSC? Bueno, ahí renunciaron 2 concejales, Jorge Acaiturri, fue una decisión del partido en Guayas de llevarlo a la asamblea, y en el caso de cómo es, y quedó pues su alterna, que por cierto es muy valiosa. Ana Cho es una mujer joven con experiencia en el tema municipal y que sin duda alguna confiamos en que va a hacer un buen trabajo, más aún cuando es una mujer joven que comenzó en las juventudes, en la cantera. De manera que en la cantera, cuando existía la cantera de la CEI, hoy existe el Centro de Formación Política, incluso ahora ayuda en su capacitación de nuestros jóvenes. Y en el caso de la señora Plúas, ahora que reemplaza a Jorge Rodríguez, porque el partido resolvió obviamente que estas personas vayan a ocupar otras dignidades dentro del trabajo del partido. Lo importante es la evaluación del trabajo del partido que haga. Y en el caso del señor Caicedo, pues él se fue antes ya mismo, se fue del partido y se alineó al otro lado, y más bien lo que hizo fue devolvernos la curul de concejal al Partido Social Cristiano, porque esa curul de concejales pertenecía al Partido Social Cristiano. De manera que son básicamente, el señor Caicedo ya no era parte del Partido Social Cristiano cuando decidió irse, así que son 2 concejales que el partido tomó en Guayas, tomó la decisión de enviarlos a otra parte donde puedan también contribuir. Lo más importante es que dentro del partido sus alternos no son cualquiera persona para rellenar listas, son personas que están igual o más capacitados y preparados que los propios titulares. Tenemos otra pregunta antes de ir con las de Juan Carlos Sánchez Arosemena. Viene de nuestro querido compañero y también amigo y oyente, Manuelito Adún. ¿Qué le parece, Marqués? Y dice Manuelito, ¿y por qué el país tiene que pagar tanta burocracia innecesaria que encarece todos los costos y el gasto?
Estoy totalmente de acuerdo con ese análisis. Por eso nuestra propuesta es justamente reducir el tamaño del Estado. Por eso nuestra propuesta va en esa línea. Eliminar a los pipones, eliminar las instituciones que no sirvan. Obviamente sabemos que los gastos en salud, fuerza pública, seguridad sería en este caso, en educación a través de profesores, a través de médicos, enfermeras, etcétera, no se puede reducir, más bien se tiene que aumentar. Pero en otros sectores hay que reducir, en eso estamos de acuerdo y por eso es que en nuestro boletín de prensa del día lunes así lo propusimos, ese tipo de medidas que debería adoptar el gobierno. Juan Carlos El Marqués Sánchez. Ya, don Alfredo, una pregunta. Hay voces que hablan o posturas que hablan sobre eventualmente ponerle o tomar de ciertos sectores, por ejemplo, utilidades que han generado en este año 2023. Se habla, por ejemplo, de que la banca podría aportar, ¿no es verdad? Porque ha tenido utilidades de 737 millones de dólares en el año 2023. La Asociación de Bancos Privados, pues obviamente ya ha saltado y ha dicho, bueno, sí, nosotros hemos tenido utilidades, creo que son ellos el cuarto sector del país en tener utilidades, pero dicen, no somos el sector que más utilidades ha tenido. Siempre se habla de las 15 empresas más grandes del país, pero es como que siempre enseguida se piensa en que hay que meterle la mano a los grandes, sectores que generan obviamente utilidades en el país y en lugar de no tomar medidas, como usted señalaba hace un momento, ¿no es verdad? De que el Estado diga, bueno, muy bien, nosotros somos un Estado muy caro de mantener y tenemos que reducirnos. El otro día escuchaba un análisis que hacía el economista, me parece que su apellido es Albornoz, en Telesistema, perdón, sí, en Teleamazonas, y él decía que en realidad no resulta tan fácil hacer la reducción del tamaño del Estado, pues el Estado tiene en algunos ministerios importantes como educación, salud, Fuerzas Armadas, un costo muy alto y que realmente lo que se pueda reducir en otros ministerios realmente no tiene mayor incidencia. ¿Qué opina usted de eso, don Alfredo? Mire, hay propuestas de varios sectores. Nosotros hemos hecho una, el impuesto a la renta. El impuesto a la renta de todo el mundo. ¿Sí? En el impuesto a la renta entra todo el mundo a pagar esta contribución especial temporal. Entonces, si usted pagó en el 2023 de impuesto a la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2022, no sé, por $100, ahora, no sé, en el cálculo, una vez que el gobierno nos diga cuánto va a necesitar para la guerra, solamente para la guerra interna, ¿sí? Eso tiene que pagarlo proporcionalmente y cada mes irá pagando ese beneficio. De manera que esa es la propuesta del Partido Social Cristiano. El Partido No Social Cristiano no va a votar por impuestos ni a crear nuevos impuestos. Sí vamos a crear esta contribución especial temporal para la guerra exclusivamente. Especial temporal que saldría de dónde, perdón, Alfredo, don Alfredo. Del impuesto a la renta que se pagó en el 2023. Ok. Cada una de las personas de ahí que se pagamos tomaría esa base. Esa es la base. Entonces, ahora sí, si pensemos, necesitan 100 millones, ok, 100 millones dividimos para las personas naturales y jurídicas que pagaron el impuesto a la renta y le saca la fracción que te corresponde. No sé, pues en 100, si pagaste $100, de pronto te va a tocar pagar $1 al mensualmente, esa es tu contribución. Otras personas pagarán, no sé, pues $1.000.000 como contribución. Entonces, eso va a ser de forma proporcional mientras dure este conflicto o mientras dure este gobierno. Ya, o sea, esa temporalidad, ok, esa era mi pregunta siguiente, estaría dada hasta el término del gobierno, pues, don Alfredo. Exactamente, porque no podemos decir cuánto tiempo va a durar la guerra. Sería irresponsable que le digamos, vamos a hacer por 6 meses. Y si la guerra continúa y le vamos a dejar a medio camino, no. O sea, porque creemos que el gobierno va a continuar la guerra hasta el último día que esté en funciones, pues. Correcto. Una noticia de última hora. Atención en el sistema de emisoras Atalaya. Ya aterrizaron en Guayaquil, no en la capital de la República.
Los 8 capturados en Córdoba, Argentina, familiares y asistentes de Adolfo Macías alias Fito, ya están en suelo ecuatoriano. Un avión de la Fuerza Aérea Argentina llegó a la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil y ya se encuentran en nuestra ciudad. Está publicado además en varios medios y por supuesto como última hora en @680 Radio Atalaya, @680 Radio Atalaya, en donde se encuentra Andrés, la información, Alfredo. te pido mil disculpas, me voy a tener Sí, que ausentar ya. por Ya hemos supuesto. Más estado bien, media hora gracias. aquí y me están llamando Muchas aquí en gracias. la computadora de al lado. Sí, Te sí, sí, yo agradezco estoy en la gentilmente y me reunión. comprometo para la próxima a hablar con mayor detalle de estos temas. Hagámoslo y dejémoslo para la próxima semana. De acuerdo. Listo, Andrés, Juan Muy Carlos, muchas amable. gracias. Buen Un fin de abrazo, que semana. tengan un Adelante. bendecido día. Gracias. Igualmente. Vamos a ir a la pausa, pero antes ratificar, reiterar lo que estamos diciendo. Yo había informado, porque ese fue el procedimiento que se siguió con los detenidos en Panamá, que iban a traer a la capital de la República a la familia y a los asistentes de alias Fito, pero no. Han llegado aquí a la ciudad de Guayaquil. Hay que ver ahora cuál es el siguiente paso, el procedimiento. Me imagino que estarán las autoridades policiales, militares, judiciales, el gobernador, etcétera, Marqués, ¿no? Hay que ver cómo va a ser el manejo de este tema, mi querido Duque, porque en teoría ellos no hay ningún cargo contra No, ellos, ¿no es así verdad? es, en teoría no. O sea, los han conseguido allá, los han capturado allá, perdón, y han sido enviados Las por autoridades, Argentina por temas que no estaban en un estatus legal. con un estado migratorio legal, ¿no es Exacto. verdad? Ok. Ahora bien, esto es una papa muy caliente, Papa como muy se dice, caliente. ¿no? Porque no hay cargos contra ellos, más allá de que son los familiares, la esposa de Fito, que es el que tiene los problemas con la justicia del Ecuador. Y por otro lado, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde los van a llevar? ¿A dónde los van a ¿Cuál va llevar? ser, cuál es el motivo para, me explico, ¿no? Para tenerlos acá, no van a estar prisioneros, no sé a dónde van a estar, cuál es el control que va a haber sobre ellos. No sé si esto vaya eventualmente a generar una ola de violencia, porque a lo mejor Fito va a querer reaccionar por A este lo mejor, tema. así La es. verdad es que creo que alguna autoridad de gobierno va a tener que pronunciarse al respecto, ¿no? Y explicar. Debería hacerlo por la tranquilidad y el bien de todos los ecuatorianos. Leímos de las redes de Atalaya y ahora lo vamos a leer de las redes del diario El Universo, donde dice que avión de la Fuerza Aérea Argentina llega a Guayaquil tras deportación de los familiares de alias Fito y luego... Sí, la red 24/7 también dice 24/7 también. familiares de alias Fito arribaron al aeropuerto de Guayaquil después de ser deportados por las autoridades de Argentina. Aquí a las 9:28 de hoy viernes, 9:28, de la Fuerza Aérea Argentina arribó a la base aérea Simón Bolívar, ¿no? Así es que en dicho sector hay alerta, justamente en el sector del aeropuerto, está militarizado, de la base aérea especialmente, por la llegada de los parientes del cabecilla de los choneros. Así es que vamos a estar muy atentos